Deuteronomio 29 es una profecía que el mundo árabe utiliza mucho. Cuando usted oye hablar, por ejemplo, a un líder religioso del mundo árabe, ellos dicen, como yo explicaba ayer, es que Israel no es dueña de la tierra porque Israel pecó. Y la mayoría utilizan este versículo. Y es un versículo bíblico. ¿Tienen razón al usar este versículo? Sí, pero no siguen leyendo. Ese es el problema, que se quedan en el capítulo 29 de Deuteronomios. Tienen que ir al capítulo 30 y al capítulo 31, donde Dios le promete a Israel que si hay un arrepentimiento, todas las promesas que Él le hizo a la nación, las mantiene. Entonces eso es lo que Dios va a producir en Israel y ha producido a través de los cautiverios. Ahora, claramente Dios le dice a Israel que si quiere conservar las promesas y las bendiciones y los pactos, debe de permanecer bajo su ley, bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos. Así que debemos de estudiar entonces Deuteronomios 29, 30, 31. Usted lo puede estudiar más detenidamente en casa. Aquí vamos a echar un vistazo así un poco rapidito. Dice Deuteronomios 29, más aún todas las naciones dirán, las naciones alrededor de Israel dirán, ¿por qué hizo Jehová? ¿Por qué hizo esto Jehová a esta tierra, a la tierra de Israel? ¿Qué le hizo? Bueno, las profecías dicen que la dejó desierta. ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esa tierra para traer sobre ella todas las maldiciones descritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. O sea, el versículo es claro. Israel fue desterrada de su tierra por su pecado de idolatría. Ellos fueron arrojados, desarraigados. La ira de Dios y el furor de Dios hizo esto. Pero la profecía no termina ahí. Cuando nosotros miramos una profecía, tenemos que ver el cuadro completo, no solo ver un pedacito de la profecía. Entonces, repito, muchos utilizan este versículo para decir, Dios le quitó la tierra a Israel. Dice que los desarraigó, dice que los expulsó, dice que los sacó, que los mandó a otras naciones. En ningún momento dice que les quitó la tierra y que nunca más la van a volver a obtener. Vamos a ver más adelante otras profecías. Entonces, Israel le pregunta a Dios, ¿qué no somos tus hijos? ¿Qué no somos tu pueblo escogido? Porque dejamos el pacto de Dios, porque Israel dejó el pacto de Dios, entonces le pasó factura su pecado. Todas las maldiciones descritas cayeron sobre Israel. Y eso se ve claramente en muchas otras profecías. Así que esto es el fruto de su extravío. Pero hay una profecía que refleja el regreso de esta nación. Y también cuando esta nación regresa, saben ustedes que cuando cada judío regresa a Israel, la frase que mencionan cuando cruzan la frontera o cuando se bajan del avión y pisan tierra de Jerusalén o de Tel Aviv, ellos dicen,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la palabra que ellos repiten, y la profecía dice: cuando el pueblo de Dios diga bendito el que viene en el nombre del Señor, ese día dice: yo los haré volver a la tierra para que la habiten. Y eso es lo que Israel menciona cada vez que un israelita vuelve a su tierra, ya sea que se fue de vacaciones y regresó. Ellos llegan al aeropuerto o cruzan la frontera y dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo será este día? Ya lo vamos a ver. Ahora veamos esta profecía. Deuteronomios 30 dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. Aquí está la contraparte de la profecía: y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde yo te hubiere arrojado Jehová, o a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá y recogerá de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren a las puertas de las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de ahí te tomará. Ahora, este versículo ya no lo leen los árabes. Ahora, la pregunta es válida: ¿de qué se arrepintió Israel para que Dios lo hiciera volver a su tierra y le diera la tierra nuevamente? ¿De qué se arrepintió? Porque usted puede decir: pastor, pero Israel sigue siendo una nación sin la esperanza del Mesías. Ya lo hablamos aquí. Pero hay una cosa de la que Israel se arrepintió, por la cual Dios lo hizo regresar a su tierra: de la idolatría. Y cuando Israel se arrepintió de la idolatría, o sea, perdonen el ejemplo que voy a poner, pero podemos tener un judío, un israelita, una persona de nacionalidad, de descendencia judía, que trafica drogas, pero no es idólatra. Es decir, dejaron de adorar ídolos. O sea, los cautiverios a los que fueron sometidos sufrieron tanto que Israel entendió una cosa: Jehová el Señor uno es, y nada más. Jehová el Señor uno es. ¿Saben ustedes que ese era el mensaje que Israel tenía que predicar a las naciones? Jehová el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Israel se arrepintió de la idolatría. Cuando Israel se arrepiente de la idolatría, entonces Dios los hace volver a su tierra, porque se han arrepentido. Ahora, esto les produce al pueblo de Israel una restauración de la nación, restauración política, social, económica, porque la restauración espiritual de Israel viene al final de la tribulación y comienzan a disfrutarla en el milenio. Ahí comienzan a disfrutar ellos toda esta bendición. Muy bien. Vayan, si les van quedando lagunas ahí mentales, preguntitas, escríbanlas, porque yo voy a dar un tiempito al final. Así como les advierte de su desobediencia, les promete una restauración. Es que así es Dios, hermano. El Señor es así. Él les advirtió de una promesa, de su desobediencia. Les dijo: si ustedes se salen de mis mandamientos y de mis preceptos, todas estas maldiciones van a caer sobre ustedes. Y cayeron.
y van a ser desarraigados de la tierra y los voy a tirar a diferentes naciones de la tierra. Pero si se arrepienten, yo desde los más lejos que se hayan ido, así se hayan ido lejísimos, de ahí los voy a traer. Y no solo a ustedes, también a sus hijos. Pero ya esa profecía ya no la leen los que dicen que la tierra de Israel no le pertenece al pueblo de Israel. Sucederá que cuando vinieren todas estas cosas sobre ti y te arrepintieres, o sea, ¿cuál es el propósito de Dios para someter a Israel a tanto sufrimiento y a tanta persecución y a tanto dolor? Que Israel se arrepienta. Eso es todo. Que produzca ese dolor, ese sufrimiento, arrepentimiento. Eso es lo único que Dios buscaba. Una promesa de que el arrepentimiento les quitaría esta maldición en la que cayeron por su incredulidad y por su idolatría. Bueno, y esta profecía ya la estudiamos también el día domingo. Estudiamos esta profecía. Así que Dios, Jeremías dice que Dios usó naciones y reyes gentiles para iniciar procesos de trato de Dios con Israel. El Señor usó a Egipto y al faraón para tratar con Israel. Luego Dios usó a Babilonia para tratar con Israel. Luego Dios usó a los sirios, los asirios, los medo-persas, los griegos y los romanos. Luego, más contemporáneamente, utilizó las persecuciones de los años 300 en adelante, de los años 400 en adelante. Y luego, un poco más contemporáneo todavía, utilizó la Segunda Guerra, bueno, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fue más fuerte. Pero todos esos reyes, naciones, ejércitos, imperios que se han considerado antisemitas o anti el pueblo judío, Dios, dice Jeremías, ha utilizado esas naciones. Dios las levantó en contra de Israel y todavía falta que Dios levante más naciones. Estas naciones se van a levantar contra Israel en la gran tribulación, y eso lo vamos a ver hoy al final de terminar esto. Bueno, esos otros versículos siguen hablando de ese principio. Estos ya son datos históricos del Israel del pasado. Ahí van a quedar en sus notas, ahí están en sus presentaciones. Bueno, esta profecía es interesante. Miren esta profecía. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín una enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey. Aquí está profetizando que el pueblo de Israel iba a ir cautivo al imperio asirio. Y cómo Dios iba a hacer iba a comerlos por dentro, y cómo iba a producir llaga, o sea, dolor, sufrimiento. Nuevamente el profeta Oseas está diciendo: viene un cautiverio más sobre ustedes, nuevamente por la desobediencia. Dios tratando con el pueblo de Israel hasta que reconozcan su pecado. Y esto deja la puerta abierta para que reconozcan su pecado. El versículo 15 dice: ustedes quieren salir del cautiverio, reconozcan su pecado. Y cuando reconozcan su pecado, entonces yo les voy a dar libertad. Podríamos bosquejar la vida del pueblo de Israel en el libro de los Jueces. Que el pueblo pecaba y Dios enviaba enemigos que lo subyugaran, pero luego el pueblo se arrepentía y Dios levantaba un juez y los liberaba del yugo de la esclavitud. Pero rápidamente se olvidaban cuando tenían las mieles de la libertad y cuando disfrutaban de prosperidad, y volvían otra vez a pecar, y volvía Dios nuevamente, después de un arrepentimiento, a levantar otro juez, y volvía Dios a darles libertad. Entonces, hasta el punto en que en Israel entiende la lección de que su pecado más grave que ofende a Dios es la idolatría y la incredulidad. Y entonces ellos reconocen a Dios
a Jehová, al Eterno, como el único Dios de sus vidas. Y Dios entonces hace retornar a la nación. Bueno, el mismo principio aquí, ¿verdad? Un nuevo cautiverio, ¿verdad? En los 400 años de silencio también, llamados, mal llamados 400 años de silencio, o llamados también periodo intertestamentario. O sea, estos 400 años se dan entre Malaquías y Mateo. Y ahí se dan varios acontecimientos que los vimos el día martes, si mi memoria no me falla. Vimos esos acontecimientos ahí y hablamos de las cosas que pasaron en esos 400 años. Una de esas es que Israel no tuvo palabra profética o revelación bíblica profética para ellos en ese tiempo. Por eso se le llama como una... y ahí están los imperios que han subyugado a Israel, que Dios utilizó a Babilonia, a los medos, a los persas, a los griegos, al imperio romano. Lo utilizó para traer dolor, sufrimiento, yugo, esclavitud y producir en Israel arrepentimiento. ¿Con qué propósito los cautiverios venían sobre Israel? Con el propósito de producir arrepentimiento. Luego, finalmente, pues esto habla un poco acerca de la parte del milenio, pero no la voy a tocar mucho porque voy a ver esto al final. Bueno, aquí están los adjetivos que se le dan a Cristo como admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Toda esta información que viene a continuación tiene que ver con el Israel del pasado también y algo otras profecías. Yo necesito correr un poquito en algunas profecías del siguiente tema. Este material lo tienen ustedes, lo pueden tener en digital también, ¿verdad? Para que lo tengan a la mano en sus celulares o en sus computadoras, lo pueden tener ahí también. Muy bien, ¿qué vamos a ver ahora? De aquí en adelante comenzamos a ver al Israel del futuro. Este ya es el Israel del futuro. Hemos visto ya completamente al Israel del pasado, las profecías de las 70 semanas de Daniel, todas las cosas que tenían que ver con Israel, todo el proceso de Dios con esta nación. Vimos también profecías de el apóstol Pablo en Romanos, de Mateo también, relacionadas a Israel, de cómo Dios trató con el fin de producir salvación al final de los tiempos sobre esta nación. También vimos que no era una decisión arbitraria del Señor, sino que nadie puede ser salvo sino por medio de la sangre de Cristo, aceptando a Cristo como su Salvador. Entonces el Israel que esté vivo en la tribulación va a aceptar a Cristo sí o sí para ser salvo, y Dios va a producir eso en ellos también en ese tiempo. ¿Qué vamos a ver ahora? Si lo que hemos venido observando es que Dios utilizó todos los procesos de cautiverio para Israel, los utilizó para producir arrepentimiento, entonces piensen cómo es el escenario para Israel en la tribulación. Ayer hicieron una pregunta bien interesante, decían, bueno, ¿qué señales estamos todavía esperando del rapto de la iglesia? ¿Qué señales hay ahorita del levantamiento de la iglesia? ¿Qué señales faltan? Y yo dije, bueno, a mi juicio no falta ninguna, excepto que algunos escatólogos, eruditos que escriben escatología e interpretan escatología, no se ponen de acuerdo sobre dos temas que probablemente sean los temas que hacen falta, digamos así, para la venida del Señor. Aunque di mi opinión humilde, ¿verdad? Dije lo que yo pienso. Por supuesto no está escrito en piedra eso, es una opinión muy personal. A mi juicio no falta nada que estamos esperando. Pero algunos eruditos dicen que la iglesia va a ver los acuerdos de paz del anticristo con Israel y el Medio Oriente. Dice que la iglesia va a observar ese panorama donde no sé si va a ser Netanyahu todavía el primer ministro, comience a firmar los acuerdos de paz. Imagine que lo veamos o lo veamos desde el cielo, pero en el momento que Israel firma acuerdos de paz, los firma con una condición. Según la Biblia, lo firma con una condición: Israel tiene que ser desarmada.
O sea, tienen que quitarle todo su armamento nuclear, misiles, armas. Y entonces la profecía dice que subirán naciones contra una nación indefensa. Pero hermanos, eso no puede ser una guerra actual. Tiene que ser una guerra del futuro, la de Ezequiel 38. Porque si algo no tiene Israel, es ser indefensa. Israel no es indefensa ahorita. Israel es la nación más poderosa que tiene que ver con todo su armamento nuclear, su sistema de defensa, ¿verdad? O sea, no es una nación indefensa, todo lo contrario, es una nación ofensiva, armamentísticamente hablando, es una nación poderosa. Entonces, para que se cumpla la profecía de que naciones suben contra Israel para destruirla, y dice, subieron contra la nación indefensa, los acuerdos de paz del anticristo implican que él va a desarmar a Israel. Ok, ¿querés la paz? ¿Querés de verdad vivir en paz con todos tus vecinos árabes? Entonces entreguemos todas las armas. Como se acuerdan ustedes cuando la guerrilla entregó sus armas, ¿verdad? Unas armas todas mojosas, pero las nuevas las guardaron, pues, ¿verdad? Las que servían las guardaron. Y por ahí las han de tener. O ya las feriaron, ¿verdad? Bueno, pero en ese momento sí, Israel no tiene ni una pistolita con ellos, no se puede defender. Es una nación indefensa, no tiene misiles, no. Y los ejércitos que la atacan, que la sitian, que la rodean, vienen armados hasta los dientes. Ya vamos a ver. Entonces, piensen en este escenario. Los estoy nada más llevando a que piensen en esta imagen. Entonces, ¿qué naciones comienzan a atacar a Israel? Esto es un mapa de lo que fue la ex Unión Soviética, ¿verdad? La Rusia federal. Bueno, cuando Gorbachev declaró que el comunismo había sido el peor invento de la humanidad, lo dijo un comunista. Dijo, fracasamos en el sistema comunista. Entonces la Unión Soviética se desarmó y muchos países que habían sido parte de la Unión Soviética se independizaron. Aquí está. El 95% de todos estos países que se independizaron de Rusia, de la Unión Soviética, son musulmanes radicales, musulmanes por nacimiento, y algunas de estas naciones antisemitas también, enemigas de Israel. Ahora, ¿qué otra nación va a atacar a Israel? Esto se conoce como la antigua Mesopotamia, toda esta parte, Siria, Irak, Irán, esto Arabia Saudita. Esto se conoció como la antigua Mesopotamia. Todo esto se llamó Mesopotamia en tiempos de Génesis. Más adelantito se llamó Persia y ahora se llama Irak. Ya vamos a ver cuándo cambió de nombre. ¿Qué otra nación ataca a Israel? China. Y algunos piensan que parte de India, porque India fue parte de China en un tiempo, y otros también consideran Mongolia y otros sectores, ¿verdad?, de aledaños al continente asiático. Ahora, vamos entonces a ir a la profecía. Existen dos guerras antes de esta última gran guerra llamada Armagedón. La guerra de los preparativos de Armagedón es una guerra contra Israel. Aquí estamos viendo ya al Israel del futuro. Aunque hay una profecía en el Salmo 33
que habla de naciones árabes que vuelven para atacar a Israel. Y lo hicieron en el 1000. La mayoría de escatólogos ven en esta profecía del Salmo 33 a los países árabes en las guerras simultáneas que tuvieron del 48 al 64. Hubieron una serie de guerras y algunas pocas escaramuzas, pero ven algunos escatólogos esas guerras en la profecía del Salmo 33. A mi juicio tiene bastante lógica interpretar eso, aunque no es una profecía relevante como la que vamos a estudiar ahorita. Pero hay una invasión que es más importante inclusive que la del Salmo 33, y esta la encontramos en Ezequiel capítulo 38. Quiero que todos vayan a la Biblia ahí, y si pueden ahí tomar algunas notas también para retroalimentar. Ezequiel 38, donde estas naciones son mencionadas. Aquí hay varias naciones que son mencionadas 2600 años antes de que esta profecía se cumpla. No fue sino hasta los siglos 20 donde se comenzaron a independizar, como por ejemplo Irán, Jordania, Siria. Estas naciones cobraron su independencia entre los años 40, al mismo tiempo que Israel recuperó también su independencia. Lo que se profetiza en Ezequiel 38 es el mismo panorama geográfico de las naciones que hoy en día se están alineando contra Israel y son antisemitas. Todas estas naciones son del Medio Oriente, 5 de ellas, y algunas de estas naciones europeas. Entonces, ubiquemos cronológicamente esta guerra. ¿A dónde ubicamos esta guerra de manera cronológica en el tiempo? Esta guerra tenemos que ubicarla aquí. Todo este lapso que nosotros vemos desde el rapto de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo se conoce como 7 años de tribulación. Entonces, justamente hay 3 acontecimientos que ocurren, quizás un cuarto, pero 3 acontecimientos que ocurren casi de maneras simultáneas. Guerra de Armagedón, que es donde todas las naciones que vamos a ver ahorita por detalle quiénes son, y no hay falla en esto. Quiero que sepan que no hay falla en esto, en cada una de esas naciones que vamos a describir ahora. Armagedón, el cierre de Armagedón es una profecía de Job, donde Dios comienza a hacer descender bolas de granizo del cielo para atacar a los ejércitos enemigos previo a la segunda venida de Cristo. Entonces el Armagedón, la guerra cósmica, así se le llama a Armagedón, guerra cósmica. Armagedón, que es sitiar Jerusalén, la guerra cósmica, la segunda venida de Cristo y el juicio de las naciones, son profecías que van pegaditas una a la otra. Ahí tenemos que ubicar esta guerra. O sea que esta guerra ocurre al final de la tribulación, cuando el anticristo, a la mitad de la tribulación, que eso lo vamos a estudiar la mujer, el hijo y el dragón, posiblemente en la vigilia. Vamos a estudiar eso, o posiblemente mañana. En la gran tribulación, el anticristo, el dragón, persigue a Israel, pero Dios lo guarda a la nación de maneras milagrosas, y las vamos a ver. Entonces el anticristo está tan frustrado que no puede con sus ejércitos atacar ni destruir, aunque algunos mueren, pero hay un remanente de Israel que es rescatado, resguardado por Dios de manera, repito, milagrosa. Entonces, ¿qué hace el anticristo? Como él controla las naciones, acuérdense que él tiene toda la plenitud en la tribulación. Entonces comienza a jalar con garfio, dice,
¿Cuáles son los garfios? ¿Cuáles son los garfios que ponen las quijadas? Hay un libro que se llama El petróleo en la profecía, el uranio en la profecía. Entonces, lo que jala a estas naciones, porque quien controla el petróleo, controla el mundo. Quien controla el uranio 360 y el plutonio, controla el mundo, porque es el dueño de todo el arsenal nuclear para destruir la tierra quizás unas 2 veces. Entonces el anticristo va a controlar eso en tiempo de tribulación, y a las naciones que él va a convocar las jala con garfios, porque dice: o me ayudan a destruir a Israel, o ustedes ya saben que no les vendo petróleo y que ustedes saben que yo tengo el armamento nuclear. O posiblemente el garfio que sea con lo que lo va a alar es que sea: bueno, yo te comparto de mi petróleo, te comparto de mi energía, te comparto de mi energía nuclear o de mi armamento nuclear, pero haceme un favorcito, eliminame a esta nación de la faz de la tierra. Ese libro es un libro muy interesante, me lo regaló una ancianita aquí de la iglesia. Se llama El petróleo, el plutonio en la profecía bíblica. Muy interesante. Ahora, vamos entonces, por favor, a Ezequiel y veamos la profecía. Estudiémosla a detalle. Ezequiel capítulo 38 describe gráficamente las naciones. Vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magot, príncipe soberano de Mesep y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesep y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todos tus ejércitos, caballos y jinetes, y de todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus, Fut con ellos, todos ellos con escudos y yermo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma y todos los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud y que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda o su guía o su... aquí se describen ya varias naciones, vamos a ver otras más adelante, pero empecemos con estas. Tenemos que interpretar esto revisando la raíz etimológica de las palabras y la ubicación geográfica de cada una de esas naciones. En el versículo 12 menciona a Gog. Gog, ahora, hermanos, antes de seguir, no es lo mismo esta profecía de Gog y Magog del capítulo 38 con la profecía de la guerra de Gog y Magog al final del milenio. Aquí, al final del milenio, cuando el milenio termina, hay una guerra que también se llama la guerra de Gog y Magog, pero ahí se refiere a un lugar geográfico, se refiere a un territorio donde el Señor va a convocar a las naciones que fueron engañadas por Satanás. Cuando Satanás fue suelto, porque Satanás en el milenio está encerrado aquí en un foso, en un pozo profundo, pero cuando se cumplen los 1000 años, mire, por eso aquí se ve que lo meten al hoyo y lo encierran, lo amarran, y un ángel se lleva la llave, no se puede salir. Pero Dios manda a ese ángel a que abra la puerta. Y yo, una de las preguntas que le quiero hacer al Señor: ¿por qué le abren la puerta, Señor? ¿Por qué no lo dejan ahí? Pero bueno, le abren la puerta y el sujeto sale y engaña a muchas naciones en el milenio.
esas naciones que se dejan engañar por Satanás, Dios las convoca en el valle de Gog y Magog y fuego desciende del cielo y los consume a todos. Y eso da paso a la eternidad. Esa profecía no es la misma que la que vamos a estudiar ahora. Porque Gog y Magog aquí no se refiere a un lugar, sino miren a qué se refiere. Dice que Gog es el nombre en hebreo y significa líder o jefe. Entonces Gog no es un lugar, es una persona, es un líder militar. Gog es un líder militar. ¿De qué nación? Es el líder militar de una nación y dice que él es el príncipe. Este líder habitará y dirigirá las tierras de Magog, príncipe de Meseb y Tubals. Los magogitas, de acuerdo a la historia, descienden de los escitas, y estos escitas fueron conquistados por los godos, y los godos eran germanos. Así que los magogitas fundaron el imperio romano. Ahora esta tierra de Magog se encuentra actualmente en lo que es Rusia. Entonces Rusia sí está en la profecía, y Rusia es movida por el Señor con propósitos redentores y movida por el anticristo. Y esta nación, conocida antes como la Unión Soviética, ¿verdad? Esta nación se ve en la profecía como Magog. Cuando usted hace el registro, usted googleelo si quiere. Hoy estamos en esa posibilidad de ver si es verdad. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces cuando la Unión Soviética se dio cuenta que la forma de gobernar fracasó, Gorbachev anunció el fracaso del comunismo y se dividió. La ex Unión Soviética se dividió en 15 repúblicas: Turberquistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Pakistán, y todas estas naciones son 100% casi musulmanas, con excepción de Ucrania, que es la única nación democrática entre todas esas naciones de la ex Unión Soviética. Los eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo en que si la nación a la que se refiere la Biblia, como los magogitas, que vienen siendo geográficamente Rusia, no se ponen de acuerdo si va a ser la Rusia de la Unión Soviética o la Rusia que tenemos ahora. Si me preguntan a mí, creo que va a ser la Rusia de la Unión Soviética. Creo que va a ser la unificada nuevamente. Ustedes saben cuáles son los planes de Putin ahorita. ¿Por qué creen ustedes que él está anhelando la unificación de lo que fue la ¿Creen que solo es por política? ¿Solo es por petróleo? ¿Solo es por materiales ricos? También está en un plan obedeciendo una profecía de la Escritura. Entonces se dan cuenta que nada ocurre por casualidad. Ahora, ¿quiénes son las otras naciones? El príncipe de Meseb y Tubal. La palabra príncipe en hebreo es Rosh, que significa cabeza o jefe. Este es la cabeza. Meseb es la cabeza de un grupo de naciones que vamos a describir ahorita. Tubal es la provincia actual de Tubalsk. Esta no cambió mucho de nombre, solo se le agregaron un par de palabritas. Que fue una ciudad siberiana y mantiene pues básicamente su mismo nombre. Nos dice el versículo 4 que cuando estas naciones tengan esta intención, o sea, la intención de atacar a Israel, serán detenidos con garfios en sus quijadas. O sea, que los garfios en sus quijadas, vuelvo a decir, son probablemente esas intenciones. Pero el versículo 5 y versículo 6 describe otra nación. La llama la Biblia Persia, porque así se llamaba cuando se dio la profecía. Se llamaba Persia, pero Persia es Irán. En el 35, el Shah iraní
le cambió nombre de Persia a Irán. Esto nada más un par de décadas atrás, en el 1935. Pero si usted le pregunta a un iraní, él se considera persa. Ellos se consideran persas. De hecho, la misionera que tenemos aquí, una de las cosas que me pidió es que le explicara bien esta profecía para que ella pudiera entender un poco de la idiosincrasia de este pueblo, y fue una plática muy interesante. Y en Génesis 10, que lo pueden leer en casa, Irán aparece como Elán. Este es el lugar donde se encuentra la mayor producción de uranio 235 y plutonio, materiales radioactivos para fabricar la bomba atómica. Elán está pegado a Arabia Saudita, donde el 60 y algo % del petróleo sale. Entonces, Irán también es el lugar donde se originó el pecado. En Irán estaba el huerto del Edén. Ahí se originó para la humanidad el pecado. Por eso la concentración de maldad más grande del mundo está en este punto geográfico de la tierra. Están parados bajo material radiactivo. Ahí se origina el pecado con Adán y Eva y la serpiente. Ahí el Edén, el hombre es enjuiciado. Ahí se inició la maldad y ahí se va a terminar todo también. Ahora sigamos las otras naciones. Cus es Sudán, Etiopía y el norte de África. Estos representan estas naciones. ¿Cómo sabemos esto? ¿De dónde saca pastor que Cus es Sudán, Etiopía y el norte de África? Bueno, Génesis capítulo 10, versículo 6, los hijos de Can, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Este es el libro de la cronología de las naciones de la tierra. Sem, Can y Jafet, en el capítulo 1 del capítulo 10, versículo 1 de Génesis. Esas son las genealogías de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Jafet, descendientes anglosajones, es decir, europeos. Cus, descendientes asiáticos, es decir, el Medio Oriente o el Oriente, como llama la Biblia. Sem, cananitas, descendientes del norte de África. Fut es Libia, que está fronterizo con Marruecos, donde fue derrocado, el líder terrorista. Entonces, Gomer y Togarma es Turquía, donde tuvo su origen el Imperio Romano, o sea, Constantinopla, y actualmente es Estambul. Entonces, todos estos países forman lo que llaman la cultura musulmana hoy en día. Todos los países que acabamos de mencionar forman parte de la cultura musulmana. Y si eso fuera poco, Europa ya no es el continente cristiano. Europa es un continente secular y altamente islamizado. Y el Islam está ligado con el odio a Israel. Tal vez no todo, pero su gran mayoría. Todos estos países entonces están con la intención de tomar el poder político, usando grupos terroristas. Hasta hoy en día la OTAN, Estados Unidos han intentado parar todo allá en el gobierno de Obama. Obama hizo algo terrible, una de las maldades más grandes sobre la humanidad. Obama le quitó la llave a la OTAN, a los estados de la Unión Europea, y le descongeló las cuentas multimillonarias que tenían los países árabes, a Irán especialmente. Y entonces
con todos esos millones y millones de euros que tenían y de dólares que tenían, comenzaron nuevamente la fabricación de armas nucleares, ¿verdad? Y por supuesto que cuando Obama firmó ese acuerdo, el primer ministro Benjamín Netanyahu salió en una conferencia de prensa diciendo que era un error lo que estaba haciendo Obama, que era su peor gestión como presidente, que la historia lo iba a recordar como la decisión más nefasta de su mandato como presidente. Aún así firmó para que descongelaran las cuentas que habían sido restringidas para que esta nación no siguiera fabricando armamento nuclear. Al darle todo ese dinero, pues continuó la labor, ¿verdad? Y ahora pues todo el mundo sabe que están armados hasta los dientes, ¿verdad? Y que pueden destruir la tierra unas 2 veces con todo el armamento nuclear que tienen. El primer ministro dice: no cometan el error de Chamberlain. Chamberlain era el primer ministro de Inglaterra en tiempos de Hitler. Y cuando Hitler invade Polonia, dice, se reúne con Chamberlain y dice: no, yo soy amigo de Inglaterra, yo no voy a atacar a Inglaterra, no se preocupe. Y firman un tratado, un documento. Y llega Chamberlain ahí con el documento: miren, logramos la paz, Hitler no es tan malo, no nos quiere hacer nada a nosotros. Y Winston Churchill dijo: ustedes cayeron en la trampa del lobo, dice. El único político que no le creyó, un par de meses después estaba invadiendo Inglaterra, atacando Inglaterra, mejor dicho. Entonces, si nosotros no podemos ver estas naciones, Irán, Irak, toda la cultura musulmana, no la podemos ver de manera inocente, porque de inocente no tienen absolutamente nada. Cada plan que esta gente está haciendo, cada estrategia que hace, la hace con una premeditación, con un tacto. Y hermanos, si nosotros somos de los que creemos en toda la escritura, entonces no dude que estas naciones se están levantando ya contra Israel, y las que no se levantan hoy se van a levantar contra Israel en el Israel del futuro. Ojo, todo este escenario se está moviendo hoy, ahorita, sobre nuestros ojos. Ahora miren la profecía que continúa de Ezequiel 38. De aquí a muchos días serás visitado. Ahora, el profeta Ezequiel describe las naciones que van a ser movidas para atacar. Y aquí viene a quién van a atacar y por qué la van a atacar. Dice: de aquí a muchos días será visitada. Esa expresión, de aquí a muchos días, tiene que ver con el fin de los tiempos. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Por si le quedaba duda de qué nación se refiere, dice al final de Israel, pero da 2 calificativos: vendrás al cabo de los años a la tierra salvada de la espada. ¿Cuál ha sido la tierra salvada de la espada? Israel. ¿Cuál es la única tierra que ha sido recogida de muchos pueblos? Israel. Pero si le quedaba duda, dice: a la tierra de Israel, que siempre fueron una desolación. Bueno, sí, Israel fue una desolación por todos los cautiverios, pero ahora ya no lo es. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Entonces, esta profecía no puede ser una profecía actual, porque Israel no vive confiado. Israel vive 24 horas al día con los ojos abiertos por los ataques terroristas que son a diario, mis amados hermanos, a diario. Entonces esta profecía no puede ser del Israel de ahora, es del Israel del futuro. Subirás tú y vendrás como tempestad,
como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Y subirá y dirás, subiré contra una tierra que dice indefensa, porque Israel se quedó sin armas y sin aliados. Iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, porque el anticristo les vendió una paz, firmó acuerdos de paz. Denme sus armas, desarmemos a todo el mundo, pero por debajo de la mesa las otras naciones estaban armadas, pero Israel quedó sin muros, sin protección. Van a quitarles el domo, van a quitarles el sistema Sansón, el sistema de protección, ¿verdad? Que hace explotar los misiles en el aire. No, a eso se refiere con los muros. Una nación sin muros, sin protección, y ni siquiera le ponen llave a las puertas de tan seguro que viven. Por eso la profecía de Mateo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Mire cómo las profecías se pueden enlazar unas con otras. Ahora, al cabo de los años significa al final de los tiempos. Vendrán a la tierra salvada de la espada, recogida de entre las naciones, o sea, a Israel. Gente indefensa, gente confiada. Ahora, comparemos esta profecía con Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y miré. Y ahora dice, cuando abrió el segundo sello, dice que oí al segundo ser viviente, ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Y si la tierra ya no tiene paz, ¿qué es lo que tiene la tierra? Guerra. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El primer caballo describe al anticristo, que viene en caballo blanco, figurando ser el Mesías. Él viene en caballo blanco figurando traer paz. Pero cuando él establece su supuesta paz, el segundo sello se abre y lo que se ve es un caballo bermejo que representa la guerra. Entonces, Apocalipsis capítulo 6 se relaciona correctamente con la guerra de Ezequiel 38. Y vendrán en esta. Y ahora comparemos o comentemos Daniel capítulo 11 versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y la montaña gloriosa y el monte glorioso y santo, mas llegarán a su fin y no tendrán quien les ayude. Israel se va a quedar sola. No tendrá ayuda de nadie. Daniel dice, los enemigos van a poner sus tiendas, sus palacios, sus casas, sus concentraciones entre los mares y entre el monte glorioso y santo, o sea, en las faldas del monte de los olivos, en el valle de Megiddo, los ejércitos rodeando a Israel por completo, listos para destruirla. Ahora viene lo más interesante de la profecía, los versículos 19 y 20, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, de los peces del mar, de las aves del cielo, de las bestias del campo y de toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y de todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los valles caerán y todo muro caerá a tierra. Cosas que sucederán en esta guerra. El tiempo de la invasión
de Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra y un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, o sea, en recuerdo delante de Dios, para juzgarla, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, miren cómo se relaciona Ezequiel 38 con lo que Dios dice. El día que las naciones se reúnan para atacar a Israel y destruirlo, ¿saben lo que yo voy a hacer? Voy a poner mi ira, voy a poner mi temor, voy a poner mi temblor. Las naciones, los animales, los peces del mar y los seres humanos van a temblar por mi presencia. Solo el hecho de que Dios se ponga a la puerta del cielo, como una figura retórica digo esto, solo el hecho de que Dios se ponga a la puerta del cielo dispuesto para descender a la tierra en su segunda venida, solo esa acción produce pavor en los seres humanos. Y todos comienzan a temblar. Solo con la presencia de Dios. Por eso, ¿qué razón tenía el salmista que dice: a tu presencia tiembla toda la tierra? Así de poderoso es el Señor. Solo con su presencia. Ni siquiera habló, ni siquiera sopló. No, fue su presencia nada más. Y en los terremotos, y mire cómo se relaciona eso que Dios va a hacer en Ezequiel 38, 19 y 20 con Apocalipsis 16, versículo 8 al 21. Es que encajan a la perfección. ¿Por qué Dios interviene en esta guerra? Porque Israel no tiene cómo defenderse. Es una nación indefensa, sin que nadie la defienda. Un terremoto como nunca antes, o sea, arriba de 10 grados. Los versículos 12 al 15, como se inicia la tercera aquí guerra mundial. Aquí se inicia una guerra y los eruditos le llaman guerra cósmica, porque Dios comienza a pelear. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas de este río se secaron. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino. ¿A quiénes? A los reyes del oriente. Ahora, Ezequiel no profetiza los reyes del oriente, pero Apocalipsis dice: vamos a agregar una nación más que va a venir a atacar a Israel. Y esa nación son los reyes del oriente. ¿Quiénes son ellos? China. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus. Bueno, eso tiene que ver con lo que hace, pero dice que el río Éufrates se seca. ¿Por qué es importante que el Éufrates se seque en tiempos de tribulación? Porque si el río está crecido, las tropas no pueden pasar. El río tiene que estar seco para que las tropas pasen, sus tanques de guerra y todo su armamento, y las tropas puedan pasar. Ustedes tienen que saber algo, que cada año que pasa el río Éufrates se angosta entre 10 y 30 centímetros. Ya no es aquel río caudaloso de los tiempos bíblicos. Así que hasta la geografía de la tierra se está adecuando a la profecía. Invasión de los reyes del oriente: China, Japón, Tailandia. Para algunos eruditos son estas naciones. Estas se unirán para invadir Israel. Es interesante que actualmente China quiere entrar en guerra con Japón, porque están peleando unas islas, ¿verdad? El deseo de China es dominar toda la región del oriente. Japón tiene dos opciones: o pelea o se rinde. Taiwán, Filipinas, Indonesia no tienen nada que hacer. Zonas aledañas a China son dominadas por el comercio, por muchas otras áreas: Afganistán, Pakistán, el norte de India.
India igual tiene armamento nuclear poderoso, todos lo saben. Entonces miren cómo la geopolítica también obedece a asuntos proféticos también. Cuando se seque el Éufrates, bueno, ese es un detalle que ya lo mencioné. Los versículo 13 Apocalipsis, que habla de 13 espíritus inmundos, hacen señales y van a los reyes de la tierra y a los gobernadores. Los demonios siempre han hablado o han intentado, han anhelado controlar a los gobernantes. Por eso la Biblia nos manda a orar por los gobernantes. Estos 3 espíritus inmundos en forma de ranas, ellos no van a cualquier persona. Dice que van a los gobernantes. Van al presidente de Rusia en ese momento. Van al presidente de China en ese momento. Van a los presidentes del Medio Oriente que se han unido de la ex Unión Soviética. Y van y les hablan al oído y los convencen. Quiero que entiendan que hay presidentes en cualquier parte del mundo que están siendo controlados por demonios. Esto se oye muy fuerte, pero es verdad. Hay gente que está siendo controlada por demonios. Esto dice que van a los gobernantes. A ellos van. Versículo 15 dice que los reunió en Armagedón, que en hebreo significa el monte de la matanza. Joel 3 nos dice que este lugar es conocido como el valle de Josafat o el valle de Megido. Este valle mide 32 kilómetros de largo y 23 kilómetros de ancho. Aquí es donde la profecía de todas las naciones se reúnen, sitian, rodean a Israel. Y el odio contra Israel está creciendo cada día. Hoy por hoy los únicos amigos de Israel son los cristianos. Estados Unidos, Inglaterra, que han sido aliados por años, cada vez se quedan sin más fuerza para ayudar. Miremos esta profecía, ya vamos a ir terminando. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Qué está diciendo el Señor? Toda nación que se atreva a cargarse a Israel, o sea, a hacerle daño, a destruirla, voy a caer sobre ellas y las voy a pisotear. Ezequiel 14, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Quien dice yo, o sea, Dios planifica esto. Y la ciudad será tomada y será saqueada las casas. Mire todo lo que va a pasar. Muchas mujeres abusadas, violadas, a la mitad de la ciudad irán cautivas. O sea, una buena parte del pueblo de Israel va a sufrir, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Acuérdese, este es el último intento de Dios por restaurar espiritualmente a su pueblo, y vuelven nuevamente a sufrir. Este es el último sufrimiento de Israel. Una parte de las mujeres son abusadas, las casas son saqueadas, nuevamente la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. A la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta profecía dice dos cosas claras. Primero, que los ejércitos que se reúnan contra Israel, una parte de la ciudad, una parte de personas van a tener que sufrir, pero una parte Dios la va a rescatar. Y cuando esto ocurra, dice, Dios peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea, nuevamente Dios sacando a su pueblo en victoria. Y dice Ezequiel 14,
Bueno, la última parte de esta profecía tiene que ver con la manera física y tangible cuando Dios se para en el monte de los olivos, literalmente, y el monte de los olivos se parte en dos, haciéndose una llanura, o sea, una planicie más grande. Eso es una profecía que va a cumplir, y hay aspectos geográficos del monte de los olivos que lo comprueban. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscuridad, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, va a ocurrir lo que Josué le pidió al Señor: dame un día más largo, Señor, para terminar de matar a todos los enemigos. Solo que él no sabía cómo orar porque no fue a la escuela, ¿verdad? Él tenía que haber dicho: Señor, para la tierra para tener un día más largo. Pero dijo: sol, párate aquí, luna, párate allá. Y bueno, Dios le entendió la oración. Vos lo que querés, hijo, es que la tierra deje de rotar para tener un día largo. Entonces el Señor va a repetir ese milagro y vamos a tener un día largo más. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Él tiene que acabar con todos los ejércitos enemigos. Tiene que destruir a todos los ejércitos enemigos. Y luego una profecía que tiene que ver con el juicio de las naciones. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, todos los que sobrevivieron, incluso aquí en esta profecía hay un destello de enorme gracia de Dios. Miren esa profecía. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio. O sea, a esto se le conoce como el juicio de las naciones. Cuando termine la tribulación, la segunda venida de Cristo, la guerra de Armagedón y segunda venida de Cristo, para dar apertura a esto que conocemos como el milenio, el Señor reúne después de la guerra de Armagedón las naciones que sobrevivan de los ejércitos que llegaron a atacar a Israel, y los sobrevivientes, aún así, que fueron engañados por sus gobernantes, soldados que no sabían por qué peleaban esa guerra. El Mesías los va a reunir en el juicio de las naciones, en el valle de Megido, y les va a explicar las reglas del milenio. Y muchos de esos, dice la Biblia, van a entrar al milenio y van a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio. Dígame si no es un Dios misericordioso el que tenemos, que aún los ejércitos que han subido contra Jerusalén todavía tienen una última oportunidad al arrepentimiento y entran al milenio. Dice: muchas de las naciones que subieron para atacar a Jerusalén o que subieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey en el milenio. Qué maravilloso es el Señor y su misericordia. Mientras abundó el pecado, razón tenía Pablo cuando dijo eso, sobreabundó la gracia del Señor. Esas naciones, esos ejércitos que subieron contra Jerusalén merecían ser castigados, pero Dios les dio gracia en lugar de darles juicio. Alabado sea el Señor por eso.